Camino al desastre que ocurrió entre los años 1860 hasta el año 1888. Si bien es cierto que desde la independencia del Perú, el soborno como también la deshonestidad y la corrupción no han sido indiferentes, ¿no? En las oficinas de altos funcionarios como también salón presidencial. Por otro lado, podemos mencionar que las leyes que regulaban la administración pública en ese entonces estaban incompletos, ¿no? Y eso algunos funcionarios estaban aprovechando. Cabe mencionar también que en esta etapa hubo, ¿no?, un espejismo de bonanza económico, pero también se llegó a un punto crítico donde la política estaba perdiendo, ¿no?, la pureza y estaba convirtiéndose en redes de corrupción, donde mayormente estaban enlazando a ministros parlamentarios como a jueces, como a hombres de negocios, ¿no? Continuando con la exposición, profesor, vamos a hablar del contrato Dreyfus. ¿El contrato Dreyfus qué fue? Fue un acuerdo comercial firmado en París el 5 de julio de 1869. Fueron los representantes del Estado, fueron Nicolás de Piérola, uno de los negociantes principales, junto con la casa franco-judía Dreyfus, cuyo titular era Augusto Dreyfus. El contrato de la casa Dreyfus se comprometió a adquirir 2 millones de toneladas de guano de isla, valorados en más de 5 millones de soles, y esto se iba a dar en unos 700.000 soles mensuales, y aparte que iba a saldar la deuda externa, que era algo mayor a 5 millones de soles, ¿no?, dentro de esto. Aparte que este contrato de Dreyfus, ¿qué trajo consigo al Perú? Un endeudamiento gravísimo, grande, ya que a partir de eso se empezó a hacer con la infraestructura ferroviaria de todo el Perú, lo cual a partir de que tenían fondos de este contrato, empezaron a gastarlo todo, y aparte que no les fue solventado esta idea y empezaron a pedir más préstamos, a pesar de que ya tenían una deuda con esto. Y a partir de aquí más pidieron estas deudas, fueron a la casa franco-judía Dreyfus, que le empezaron a pedir más préstamos. Bien, ahora hablaremos sobre los negocios guaneros. Para eso nos remontamos a la época de 1845 a 1866, en la cual Perú tenía como recurso importante el guano. Es por eso que se llama la era del guano, la República del Guano, a estos periodos. Aquí hubieron varios presidentes que lo presidieron, empezando por Ramón Castilla, Echenique, San Román, Bessel, Prado, Canseco, Balta. En 1860 hubo modificaciones legales y uno de ellos decía de que todo contrato público importante debía ser aprobado por el Congreso y no por el presidente ni por los ministros. Y eso trajo consigo aumento en la corrupción y sobornos hacia las autoridades. El primer contrato cuasi monopólico del guano fue con la compañía Guit y Son, que fue aprobado por Echenique, pero esto trajo consigo implicaciones a diplomáticos peruanos de Londres y París. Un caso es de Francisco Rivero, quien era encargado de negocios de Perú en Londres, que fue acusado por conflictos de interés al ponerse del lado de las políticas de fijación de precios con la compañía Guit y Son. También fue acusado por cobrar honorarios impropios y elevados y por haber especulado los bonos peruanos. El segundo contrato fue con el país de Gran Bretaña y sus colonias, que un grupo de capitalistas formaron la Compañía Nacional, que estaba integrado por 6 socios, y este contrato fue aprobado por el ministro Fabio Melgar, pero este contrato tuvo opositores, que su principal opositor fue Guillermo Bogardus, que era un hombre de negocios y político que decía que esto era ilegal y debería ser anulada. También decía que esta compañía nacional no contaba con los recursos suficientes y es por eso que se unió con la casa británica Thomson Bonarico, y también a causa de estos agentes fiscales peruanos iniciaron una investigación, y ya en el año de 1878 la compañía y Perú. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre las avalanchas de las obras públicas. Esto se dio con el contrato de Dreyfus y los arreglos financieros que generaban más problemas y gastos exagerados e ilegales. Asimismo, en 1868, este contrato alarmó a las personas porque estas medidas financieras eran irresponsables y, en vez de generar oportunidades, más generaban ganancias corruptas. El acuerdo financiero de Dreyfus dio más cobija a las ganancias, a los gastos exagerados e ilegales y a los inmensos proyectos de obras públicas, que estos incrementaron la deuda externa.
El 15 de enero de 1869, el Congreso autorizó al Ejecutivo para que éste otorgara contratos de obras de construcción ferrocarril financiadas con bonos y que estos rendirían un interés de 6%. Asimismo, esta idea se asumió el personaje Manuel Prado, en donde él decía que la construcción de ferrocarriles generaría el progreso al Perú, pero evidentemente esto más generaba una corrupción. Para la licitación de la construcción de ferrocarriles se presentó el personaje Manuel Muñoz, en el cual él quería hacer una construcción de ferrocarril trasandino que uniría la ciudad de Jauja, la Sierra Central con Lima, en donde también se presentó May, que se enfrentó con este personaje, en donde él planteaba que su construcción ferrocarril era trasandino, uniendo Lima con La Oroya, Arequipa con Puno. Esta licitación lo ganó el señor May, en donde, en donde se comenta que no lo ganó del todo limpio, sino que se calcula que Meis había repartido más de 11 millones de soles en sobornos a las autoridades para que gane el contrato. Asimismo, como Meis ganó el contrato, al poner la primera piedra, invitó a muchas personas para que vayan al banquete. Y es por eso que a Meis se le considera como el hombre más generoso del Perú. En abril de 1868 y diciembre de 1871, a May se le ha concedido o él asumió contratos de construcción de 7 líneas que sumaban un total de 7 millas y 120 millones de soles. En 1870, en el mes de agosto, lo que hacía Mejía era muy preocupante, esto debido a que sus grandes y descontrolados déficits fiscal aumentaba más la deuda externa, en donde un agregado estadounidense recomendó a Lima que los capitalistas de su país ya se abstuvieran a seguir invirtiendo en bonos ferroviarios peruanos. En el año 1872, Meix hizo otros proyectos como la construcción de edificios públicos de palacios de exposición, así como parques y zoológicos, y esto ha desatado un escándalo en la ciudad de Lima debido a que tuvo un alto costo de aproximadamente 2 millones de soles. Asimismo, se hizo la compra de barcos de guerra. Esto fue supervisada por el juez Mariano Álvarez, a quien también se le acusó de haberse beneficiado personalmente con la transacción. Y todo esto ha generado, años más tarde, en un parlamentario liberal y de ideología liberal, que escribieron un periódico en donde menciona que el Perú dejó de ser una nación de ciudadanos y se convirtió en una sociedad de mercaderes, y donde la corrupción se infiltró en todos los poros. En 1874, Meij hizo la construcción de la Compañía de Obras Públicas y Fomento. Esto era una empresa de construcción e inversiones destinadas a compra y venta de bienes raíces urbanos. Esto tuvo inversionistas privados y también inversionistas de entidades públicas, en donde tuvo como vicepresidente a García Calderón. Le doy el paso a mi siguiente compañera. Gracias. Luego de las elecciones presidenciales de 1872, donde ganó Manuel Prado del Partido Civil, ocurrió un acontecimiento antes de la transferencia, ya que se produjo un golpe de Estado contra el presidente Balta, que en dicho proceso de golpe fue asesinado. Poco duró el golpe que al final Pardo asumió la presidencia. En ese entonces, el Perú se encontraba en la bonanza de Guano, pero estaba comprometida a la deuda externa. Además, el Perú se encontraba con un déficit fiscal por los actos de corrupción del gobierno de Balta. Por todo ello, el Perú se encontraba en una lamentable situación, por lo cual Pardo comenzó a realizar ciertas reformas en la administración y en las finanzas públicas con tal de construir una estabilidad institucional, pero a esos esfuerzos reformistas se opusieron militares, religiosos, católicos descontentos y además Nicolás de Pierre, que intentaron asesinarlo en más de una oportunidad. Bien, yo les voy a hablar acerca de ignominia en la guerra entre los años 1876 a 1879, de 1879 a 83.
En el periodo del gobierno del general Mariano Ignacio Prado acontecieron situaciones, ¿no?, escandalosas en medio de la guerra. Cabe mencionar del asesinato del expresidente Pardo a manos de un miembro militar a beneficio de los imperialistas. Asimismo, ellos consiguieron que cesaran en cubrir el servicio de la deuda, ya que nuestro país en ese entonces se encontraba en críticas situaciones en cuanto a las deudas exteriores. Pasado todo este hecho, el presidente Prado abandonó, ¿no?, nuestro país, dado que este pasó a dar un golpe de Estado y que Pierre pudiera tomar el control, ¿no?, de nuestro país. Después de que haya tomado el poder, empezó con la malversación de fondos económicos destinados a la compra de armamentos para la guerra. Asimismo, aceleró la inflación en nuestro país. Cabe mencionar también eh, que también se apoderó a nivel interno de nuestro país en el centro, sur y norte de nuestro país, poniendo, ¿no?, a cargo de personas de confianza. Terminando con todo ello, a nivel interno de nuestro país, logró, ¿no?, salir del país e irse, ¿no?, a París, con ayuda de sus aliados, como son Dreyfus, más que todo el Grace Brother Company. En Pérdidas Exageradas vamos a hablar de un personaje ilustre que es Francisco García Calderón, quien en su momento defendió a los propietarios peruanos de las expoliaciones chilenas que estaba viendo en ese momento, restableciendo la Constitución de 1860. Él quería llegar a un acuerdo en 1881, donde Perú otorgaba a Estados Unidos el derecho indefinido a establecer una base naval y una estación de abastecimiento de carbón en el puerto de Chimbote. A esto, a miras de los chilenos, se trataba como un tratado secreto, lo cual les molestó y no se pudo dar. A raíz de esto sale el Tratado de Paz de Ancón, en la cual Perú cede gran parte del territorio a Chile. En síntesis, este personaje, García Calderón, contribuyó a la reconstrucción de las bases empresariales y legales que pusieron a Perú en una nueva etapa de la modernización. En conclusión, en esta época, en el Perú, los rasgos y efectos de la corrupción se ven en su punto más alto. Los funcionarios que ocupaban un cargo de alto nivel aprovecharon su poder para cometer actos ilegales, así como sobornar a los ministros para su beneficio propio. Asimismo, la corrupción en su punto más alto se da en los periodos de gobierno de José Balta y el dictador Nicolás de Piérola, que llevó a su mayor endeudamiento de nuestro país, mal gestionado y ello encubierto con el desastre de la guerra con Chile. Asimismo, en esta época se da la mala gestión del auge guanero en el Perú. Podríamos decir que la mala administración y la mala gestión, la corrupción, contribuyó a la derrota de las reformas legales y administrativos necesarios que se dieron en el Perú. Asimismo, contribuyó a agravar la crisis financiera del Perú. Y esto redució el potencial de desarrollo económico del Perú y esto conduce al Perú al